Shemaitemico ararundú mocoin pateilla supoapupe, bendecido miércoles 21 de agosto. En 1863 nació en Buyapú quien sería el primer arzobispo del Paraguay, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Huérfanos durante la guerra contra la Triple Alianza, con sus 3 hermanos quedaron bajo la custodia de su tía materna, doña María Pabla González. En 1894 fue designado por el Papa León XIII obispo del Paraguay y consagrado como tal el 3 de febrero de 1895, día de San Blas, patrono del Paraguay. El arzobispo Juan Sinforiano Bogarín falleció en 1949. El 21 de agosto es el Día Internacional de Conmemoración Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La Organización de Naciones Unidas decidió conmemorar esta fecha por la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo. El terrorismo es una forma de lucha política violenta que busca sembrar el terror, la inseguridad y el caos en la población en general. 21 de agosto, Día Mundial del Síndrome DIRC-1A. Representa un conjunto de síntomas relacionados con una mutación puntual de un gen. Se caracteriza por discapacidad intelectual como deterioro en el habla, trastorno del espectro autista que incluye problemas de conducta ansiosa como también estereotípica y microcefalia. Además, alteraciones alimentarias, rasgos faciales característicos, retraso psicomotor, epilepsia y otros síntomas graves. Síndrome DIRC-1A. El 21 de agosto es el Día Internacional del Catequista, es en conmemoración del Papa Pío X o Pío X, que luego fue santificado y es el patrono de todos los catequistas del mundo. Nació en 1835 en Italia y falleció en 1914. El 21 de agosto en la Argentina es Día del Filatelista y Día de la Futbolista. En Estados Unidos, Día de la Poesía, de la Tercera Edad y del Postrelado italiano de Spumone. En México es Día del Trabajo Social. 21 de agosto, festividad de San Pío, Abraham, Anastasio, Bernardo, Siriaca y Leoncio. La frase es con relación al terrorismo. Un premio Nobel y superviviente del Holocausto, Elie Wiesel, dijo lo siguiente: ante las atrocidades tenemos que tomar partido, porque el silencio estimula al verdugo. Efemérides 21 de agosto Peguapu Aguapu Hamba Eponame, con paz y bien. Argüello Doña M.